¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos de nuevo aquí en su programa El Cuarto Invitado y estamos aquí mis dos hermanas. ¿Cómo están, chicas? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas qué bueno que nos están acompañando. Y el día de hoy estamos muy contentas porque nos viene acompañando la doctora Angélica Romero. Hola, ¿cómo estás, Angélica? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Buenas tardes. Qué bueno. Gracias. Ella es especialista en psiquiatría para niños y adolescentes. Y bueno, la verdad es que en este mundo que estamos tan preocupados porque si tienen o no tienen problemas nuestros chicos, ¿cómo podemos darnos cuenta, Angélica, cuando un chiquito sí necesita un apoyo ya más especializado? Cuando ya como papás se nos va pues la posibilidad de ayudarlos. Pues no hay como algo así clave, ¿no? Que suceda esto y tiene que llevarse atención. Pero hay como, por ejemplo, cualquier cambio de conducta brusco. Si era un niño que antes socializaba y que de repente se empieza a aislar, o por ejemplo, que tenía ya una etapa de desarrollo alcanzada, no sé, por ejemplo, que controlaba esfínteres y de repente se empieza a hacer pipí. Regresa, o sea, cualquier situación como regresiva en el desarrollo, o sea, cosas que ya había alcanzado y que de repente empiece a dejar de hacer, o incluso cambios de conducta como bruscos, que esté constantemente irritable, agresivo. Angélica, y en ese sentido, cuando hacen un diagnóstico, ¿siguen alguna guía clínica? ¿No? Como para poder especificar concretamente y hacer un buen diagnóstico. No es como tan psicológico el asunto, ¿no? Como que hay que hacer toda una exploración también física y multifactorial. ¿Nos podrías decir cómo? Pues la gran mayoría de todos los padecimientos psiquiátricos tienen como una base sí biológica, pero también pues tenemos que considerar el entorno del niño, ¿no? O sea, el ambiente familiar. Entonces no hay como que una causa única de un padecimiento, ¿no? De sucedió esto y va a desencadenar, no sé, en una depresión. Claro. Sino que se tienen que conjuntar como muchas cosas, factores ambientales, más la vulnerabilidad que ya trae el niño. Por lo mismo tenemos que hacer como un estudio incluso de las familias, o sea, una entrevista con los papás, incluso desde el momento histórico en que llegó el niño, ¿no? No es lo mismo el primer hijo que el segundo, que el tercero. Entonces, una historia detallada de incluso de cómo se conocieron los papás, si fue un niño esperado, o sea, es una valoración muy detallada, ¿no? Angélica, platícanos un poquito para nuestro público que nos está viendo, que de repente ir al psiquiatra es así como hasta, yo creo que ahorita te están viendo y dices, ay, qué joven, qué bonita, igual con ella sí llevaría a mis hijos porque se ve muy agradable, no me da miedo. Es que, ¿cómo fue para ti el estudiar esta especialidad? El por qué psiquiatría infantil, qué es lo que tú quieres resolver en los niños y en los adolescentes. Una pregunta, hermana, okay. Una pregunta. ¿Qué es para ti ser psiquiatra especialista en niños y qué quieres resolver en ellos? Pues no entré así como con la idea de voy a ser psiquiatra de niños, ¿no? Yo creo que fue un proceso a lo largo de estar estudiando psiquiatría y de tal vez ver, por ejemplo, un paciente y verlo como en retrospectiva y pensar tal vez de si se le hubiera hecho una intervención como a temprana edad. Claro. Entonces fue como una cuestión como muy idealista de quiero como empezar desde antes como para pues poder como incidir más, ¿no? en el pronóstico de algún padecimiento, de una enfermedad. Y fíjate que yo, bueno, entre las cosas que estuve leyendo, me llamó poderosamente la atención que en psiquiatría se habla como de una epidemiología. Ajá, psiquiátrica. ¿Qué es eso? Epidemiología. No me pidas que lo repita porque no me sale, pero eso, la primera. Eso. Como de epidemia. Es como una medida que nos dice que la frecuencia con que se presenta un padecimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, el trastorno por déficit de atención, ¿no? Que se tiene pues en el 5.6 de la población general se presenta. O sea, son a partir de estudios que se han hecho, o sea, tanto, no solo obviamente en México, sino como en diferentes países, que más o menos hablan de qué tanto se presenta un padecimiento y estudios de en qué es más probable que se presente, si en la edad adulta, en la adolescencia. O sea, no solo aplica para psiquiatría, sino para cualquier padecimiento. Oye, o sea, hay Angélica, como en diabetes. Y bueno, de lo que decía Liz, que a algunos papás les dan miedo, yo considero
que hemos caído también en el otro polo opuesto, ¿no? En el que se está abusando de mandar casi todos los niños a que ya vayan a terapia, ¿no? Porque que la maestra ya ve que es muy inquieto, órale, vámonos a terapia. O que los papás ya no pueden con el niño por falta, yo opino, en algún momento de disciplina o de poder lograr en ellos como que obedezcan. Entonces, si yo no puedo, me los llevo inmediatamente a terapia. ¿Van a terapia, ¿no? o al psiquiatra? O sea, ¿llegan contigo o tú eres ya el último camino, o sea, el fin? O primero pasaron por psicólogo, terapista, ¿y tú eres el último fin o eres el principio? Es variable, o sea, hay veces que sí, la primera entrada es psicología, ¿no? Pero a veces también, o sea, de la escuela, pues detectan, ¿no? Como alguna conducta en esto, de que es muy inquieto, algo así, y los derivan como con el psiquiatra o incluso con el neurólogo, y el neurólogo ya lo manda con el psiquiatra. Claro. Pero sí, es raro así como que de primera instancia se le ocurra a alguien, voy con el psiquiatra, ¿no? A un papá. O sea, casi siempre sí ya antes vieron pues al neurólogo, Ya a algún vieron. terapeuta o algo así, pero hay casos que sí, directamente van con el psiquiatra. Y después toda esta tendencia, ¿no? A estar medicando a los niños, chiquitos ¿no? también. Que también pues es tremendo, porque a lo mejor cuestiones que tienen que ver más con la disciplina dentro de la familia, que tienen que ver más con poner límites, Bueno, ¿no? igual, De repente eso puede ser un es mito, mucho ¿eh? más fácil, ¿no? Pues que lo mediquen. Por eso es la valoración que les comentaba al inicio, que sí se toma en cuenta como todo el contexto, ¿no? O sea, se tiene que meter uno como en la historia de la familia también, incluso ponerse en contacto con los maestros, algunos cuestionarios que les enviamos a veces a la escuela y que ellos nos contestan, porque para que sea un padecimiento psiquiátrico tiene que ser constante, o sea, que se presente en casa, en la escuela y en todos los ambientes en que se desarrolla el niño, ¿no? O sea, si se presenta nada más en la casa, pero en la escuela no, eso habla más de que sí, es una cuestión como de mal manejo de reglas, de límites, que no sea constante como en todos los lugares en los que el niño se desenvuelve, ¿no? Angélica, Entonces, bueno, yo no sé si soy yo o hay gente que también tiene esa duda. El psiquiatra te da terapia y además medicamento. ¿Solo el psiquiatra está autorizado para darte algún medicamento controlado para alguna enfermedad de la mente? ¿Por qué ir a un psiquiatra sí y no nada más a terapia? muchos psiquiatras tienen ya la formación como, o sea, uno cuando sale de psiquiatría no sale con una formación de alguna terapia, ¿no? yo Es que hay pensé que diferentes sí. tipos de terapia. Ok. Sí sale uno como con la idea de, bueno, el psicoanálisis es para esto, la terapia cognitivo-conductual es para esto otro, pero como dominando así la terapia no, se tiene que dar como aparte una formación, buscar, ¿no? Aparte de este tipo de formación. Entonces sí, ya se complementa con eso y ya la gran mayoría pues, de los psiquiatras pues están viendo la necesidad de que no nada más con el medicamento pues se puede tratar, ¿no? Entonces casi todos pues hacen alguna especialidad en algún tipo de terapia familiar, bueno, los diferentes enfoques. Entonces, porque los tratamientos son conjuntos o trabajan conjunto con algún psicólogo. Entonces ya, o sea, sí, por eso es importante el trabajo en equipo, ¿no? O sea, tener Que como, sea multidisciplinario y además Sí, claro. igual, o sea, como tener esta ética de ir con un profesional Así bien con todas las de la ley, que no vaya a recetar un medicamento en los casos en los que no se requiera, ¿no? Que eso pues también es parte de la cuestión ética. Sí, Claro. claro. ¿Qué les parece si regresando platicamos un poco más acerca ya pues ya en forma de cómo acudir o de por qué acudir con el psiquiatra, ¿no? Ya vimos cuál es la diferencia con el neurólogo y con el psicólogo de alguna manera, ¿no? Que es más enfocado ella pues a padecimientos, no tanto a comportamientos ¿Y qué regulares, padecimientos? ¿no? No sé si nos puedas decir qué padecimientos son los que te llegan más frecuentemente y lo vemos en el corte. Ahorita regresamos.
de regreso aquí con la doctora Angélica Romero. Angélica, y mira, la verdad es que a mí me pasa mucho que los psicólogos de la escuela mandan a los chicos directamente con ustedes a hacer un electroencefalograma. ¿Esto es realmente necesario? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿O qué otros exámenes son necesarios para realmente diagnosticar a un chiquito? O sea, el primer paso, o sea, muchas veces sí, ese es el motivo, pasaba mucho en el hospital, ¿no? Que llegaban ni siquiera solicitando la valoración, nada más. Claro. Se envía para realizar el electroencefalograma. Sí, así llega. Sí, siempre los mandamos. O sea, es eso, o sea, se necesita primero lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Ver una entrevista, una valoración completa con los papás, con el niño, observando incluso al niño y entrevista con el niño, y los demás estudios que pueda uno ya los manda como teniendo una idea de qué es lo que espera encontrar. Okay. O sea, por ejemplo, si yo ya en la entrevista veo que probablemente es un niño que tiene, o que es muy impulsivo porque sospecho que tiene una crisis epiléptica, ahí sí le estaría como indicado el electroencefalograma para ver si sí la tiene, o sea, para poder ser auxiliar a mi diagnóstico que yo ya sospeché previamente. O sea, no es como que, porque puede encontrar uno, pues, tener hallazgos, claro, y eso pues como que sesga el diagnóstico. Pero es que no es la maestra la que debe de indicar eso, es hasta que el médico lo revise y lo valore, me imagino. O el psicólogo de la escuela, ¿no? Claro, lo primero que deben hacer entonces es mandarlo a una revisión con un ¿sí? Y a partir de ahí, lo que él dictamine que realmente necesita el chiquito, entonces es lo que se debe hacer. Claro. Y ya lo último es cuando ya necesitan un medicamento. El tratamiento, o sea, difícilmente es una sola cosa. O sea, no es como, casi siempre es como conjunto. De mucho trabajo con los papás, porque a veces les decimos, no, pues es un problema de que no le marca límites y que no, pues sí, que no pone reglas. Pues a veces los papás se quedan, pues sí, ¿cómo? ¿No? Entonces claro, es trabajar mucho, incluso en educación, formación, enseñarle qué es marcar un límite, cómo aplicar como consecuencias dependiendo de lo que haga o deje de hacer el niño, más el tratamiento farmacológico, probablemente una terapia familiar. Es muy individualizado, o sea, si es como cada caso, probablemente un caso necesita más, o lo principal es una terapia de familia. Y ya lo demás, el medicamento, y eso pasa a segundo plano, ¿no? Otro, probablemente sí el medicamento sea prioridad y después pues el trabajo con el papá o la terapia de familia después. Entonces tiene que ser por eso valorado, porque cada caso es único, aunque tengan el mismo padecimiento. Claro. Luego entonces no aplica el que qué le está dando mi vecina Así es. al niño, sino que sí, igual, ¿qué le diste tú a tu niño? Porque el mío está idéntico, ¿no? Y el también. Mío, y como se portan igual. Claro. Y cuando no es así. Cuando no es así. Porque por esto que mencionábamos anteriormente, ¿no? De que son padecimientos que sí tienen una base biológica, que para eso ayuda el medicamento, pero que están muy influenciados por el medio ambiente. Entonces puede ser que en un caso, pues, lo que predomina es un ambiente poco favorable para el niño. Entonces, por eso, aunque sean dos niños que estén deprimidos, probablemente uno sí es más que una cuestión, no sé, tiene la mamá deprimida, el papá deprimido, una cuestión muy hereditaria. Entonces, probablemente ahí sí lo principal es el medicamento más las otras medidas. Pero otro puede estar deprimido porque está dentro de un ambiente pues, caótico. Entonces, pues lo principal es pues intervenir en ese ambiente. Muchas enfermedades son hereditarias, entonces, Angélica. Tienen un fuerte componente o sea, genético. Que el papá o la mamá en algún momento lo tuvo y ahora lo está presentando el hijo. ¿Por qué entonces antes no se tenían tantos casos, ¿no? Porque antes como que no era tan... Se escondían tal vez, ¿no? O no se diagnosticaban, o sea, tomábamos como... Pues es un niño inquieto, es un niño... O es un niño triste, raro. Introvertido. Raro. Es un niño aislado. Raro. No sé. Aquí pienso yo, acá estamos hablando de medicamento, los papás nos dan miedo porque no sabemos un medicamento psiquiátrico, no sé si nos puedas explicar un poquito esa parte, hacia dónde va dirigido en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que hace el medicamento, por ejemplo, para un niño deprimido? Pues es que durante la depresión hay muchos neurotransmisores que se alteran. O sea, no quiere decir que le falte algo, sino simplemente están mal regulados, ¿no? Puede haber más de lo que necesita en una zona y menos en otra. Entonces el medicamento lo que ayuda es precisamente para regular esos neurotransmisores.
Pero pues casi siempre van de la mano. O sea, se ha notado que en estudios que el tratamiento más efectivo, por ejemplo, para la depresión, es dar conjunto el fármaco más una terapia de tipo cognitivo-conductual, es la que está como más probada. Oye, y qué difícil debe ser diagnosticar a un adolescente, ¿no? Claro. En medio de tanta confusión, cambio. Todos, es que por eso yo creo que el psiquiatra infantil se enfoca mucho, lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Que en los psiquiatras, como somos más de padecimientos y trastornos, pues el psiquiatra infantil tiene que tener como su base, es conocer el desarrollo. O sea, saber qué es normal y qué no es normal y a qué edad. O sea, por ejemplo, puede ser pues que en la adolescencia es normal que esté pues rebelde y que deprimido también, ¿no? O sea, el niño, Y el no niño. necesariamente es bipolar. Claro. Así Sí, es. entonces tenemos que conocer como todas las etapas del desarrollo y saber, o sea, desde a los 2 años el niño es normal que tenga esto y no es normal, o que sí lo puede tener, pero con esta intensidad. Si se sale como de esto, ya se puede considerar algo pues que necesita algún tipo de intervención. Por ejemplo, la adolescencia, ¿no? Que son rebeldes, pero ya hay un límite, ¿no? O sea, si esa rebeldía o el definirme me está poniendo en riesgo a mí o está poniendo en riesgo a los demás, pues ahí sí es necesario algún tipo de intervención. Oye, Angélica, otra cosa que también yo he visto, les da mucho miedo a los papás. Es que, bueno, sí les vas a dar un medicamento, pero toda la vida, o sea, el medicamento va a ser de aquí ya para el resto de la vida. Hay medicamentos que sí son así, es lo normal, o es temporal, por ciertos años, por periodos. ¿Cómo es? Depende mucho tanto del padecimiento y de la evolución de la persona. ¿Y en qué momento empieces a atacar? También, mientras más pronto lo analices, es mejor. Por ejemplo, en la depresión, o sea, si hay padecimiento, si se diagnostica y si hay un tratamiento como a tiempo, se ha visto que se disminuye el riesgo de que vuelva a recurrir, o sea, de que vuelva a tener otro episodio. Okay. Entonces, si no se trató el primer episodio, pues aumenta incluso el riesgo de que esto recurra y que cada vez los episodios sean más largos y más seguidos. O sea, que antes pues recaí en medio año, ahora ya recaigo en 3 y así. Y retomando un poquito con lo que comenzamos, ¿qué has descubierto en tu práctica? Cuando no se diagnostica un niño, cuando no se diagnostica un niño, puede caer en conductas de alto riesgo ya adolescente o adulto. Si tú lo tratas pronto, un niño con depresión, con bipolaridad, con epilepsia. Pero hasta la misma epilepsia era lo que iba, ¿no? Qué peligroso que pase toda una infancia un niño sin con que nadie sin que nadie nada. Claro. Un psiquiatra puede evitar que ese niño, ese adolescente se convierta en un adulto con conductas de riesgo, un drogadicto, un psicópata, esquizofrénico. ¿Se puede evitar? Pues, ¿o se puede controlar? Si se hace un diagnóstico como a tiempo y se lleva un tratamiento adecuado, sí puede haber cambios, pero también depende mucho también de la otra persona y del ambiente. Y de la familia. Yo puedo darles un medicamento y Claro. decir, marcar esto, pero si no se siguen las indicaciones, sigue el mismo ambiente, pues igual y difícilmente O mi hijo mejora. no pasa nada, lo que pasa es que estaba nerviosito, no le doy el medicamento a tiempo, no le enseño hábitos desde muy pequeño a que es una condición cuidarse. como cualquier otra condición, me imagino yo, y que tiene que seguir como por librito, ¿no? De que se tiene que tomar, que tiene que estar atento además a los signos, a los síntomas de lo que le va pasando, ¿no? Es toda una cuestión en la que los padres no nos podemos hacer a un lado. ¿Y qué es más difícil, tratar con niños o con adolescentes, Angélica? Con papás, yo Con creo. papá, con papá de ambos. ¿No? Digo, sí, el problema somos los papás, ¿eh? La verdad, aquí dilo, Angélica. Dilo. Tú dilo, no decimos nombres, tú no te preocupes, no decimos nombres, pero... Desde lo personal, yo creo que también depende de cada uno, ¿no? Hay personas que se les facilita mucho el trabajo con adolescentes, otros con niños. A mí sí, lo que más me ha costado trabajo es el trabajo con papás. Claro. O sea, sí
sí es lo más pesado, yo creo, ¿Por para mí. qué? ¿Por qué somos tan complicados los Bueno, papás? ¿qué te parece, Liz? Lo que pasa es que Ay, perdón. ya nos Nos tenemos vamos. que ir y si no, nos regaña aquí la señora productora, ¿verdad? Perdón. Entonces, cuando ustedes nos Muy vean bien. marcas, pues no se preocupen, es que ya nos tenemos que ir y no lo estamos cumpliendo. Pero tenemos otro programa. ¿Qué te parece si en el próximo programa platicamos todas esas inquietudes que tiene aquí mi hermana Liz? Que Y pues siempre bueno, está muy papás, inquieta. sobre todo, Muy inquieta. no hagan diagnósticos o no se permitan ustedes se hacer el automediquen. diagnóstico. Acudan a un especialista, por favor. ¿Alguna otra Gracias, cosa, hermanas? Nada más. Gracias. Despídanse, digan Hasta adiós. luego. Gracias. Nos vemos Hasta en la luego. clínica. Muchas gracias. Hasta luego.